tenemos otra visita. Otro libro, el día de hoy es un día de libros, ¿no? Permiso, ¿eh? ¿Qué es este? Lo único importante, la fantástica historia de Memphis la Blusera, escrito por Guillermo Blanco Alvarado. Qué linda etapa, me Qué encanta. linda tapa, aparte, yo estaba mirando también la foto de atrás y es el ruso ese, mamá. Ahí están, tan grandes ya ellos, están muy grandes, lógico. Estamos con Guillermo Blanco Alvarado en nuestros estudios. Gracias, Guille, por estar acá. Bienvenido a Cluseta. Bueno, al contrario, un placer, sí, un placer. Mirá, ayer buscaba un poquito, ponés un poquito de todo, porque en realidad no, y esto no es por los nuevos tiempos, ¿no? Sino es por la clásica técnica radial, es decir, vos no podés solamente poner temas no conocidos, porque a veces pasa que uno decís, a mí me pasa, siempre escucho lo mismo, o casi siempre escucho los mismos en la radio, y es entendible, hay un porqué, no es que tampoco. Entonces, cuando busqué temas de Memphis, yo siempre pienso mucho con mis 47 en la música, en poner cosas que los chicos no hayan escuchado, no solamente nombres de bandas, sino algunas canciones que no sean las comunes, para que escuchen algo distinto, porque hay mucho para mostrar de la música en el correr de la historia. Y caigo un poco en que tenemos que poner los clásicos, porque también es esto. Sí, por supuesto. Así como a mí me ha costado en el abanico, tiene creo que más de 10 discos, Memphis por lo menos. 10 justo, 10, 10. mejor dicho. Con el 10 vivo. de estudio Ahí está. y 4 en vivo. Y 4 en vivo, bien. No estaba tan lejos. ¿Por qué elegís Memphis para escribir de ellos? Todo, la relación, si es que no hay relación, el por qué. Sí. No hay un solo porqué. Digamos, yo no era fan de la banda. Mirá. Sí los había visto, tanto en los 80 como en los 90 los vi, porque yo iba a ver muchas bandas. El Así no eras fan quiere decir que ahora sos. Y sí, quizás, sí, Ok. sí. Digamos, te encariñás, obviamente, te encariñás, escuchás mucho más los discos. Claro. Así que sí. Sí. Bien, sí, por eso. Sí, igual sí. me quedé No, pensando en tu pregunta, pero... No, está bien, y además Sí, quedé me pensando, cambió perdón, mucho, porque no... me cambió mucho la visión sobre Memphis. Para Mirá. mí era la banda más importante del blues de la Argentina, dentro de a mí me gusta mucho el blues, pero dentro, y el rock, por supuesto, y dentro de mi gusto era, no sé, una banda más, digamos. Yo Mirá. ¿El rock fui a o ver el rock and roll? Perdóname, Guille. O a ver. el nuevo rock, digamos. No, estamos hablando de 80s, 90s, Bien, perfecto, ¿no? el rock. Que era la época en la cual yo iba a ver shows casi todas las semanas. Ahora no voy a ver shows casi todas las semanas. Tampoco hay mucho que me Vos guste. tampoco. Yo tampoco, no. Claro. Me he cansado de incontar. ¿Vos podés contar los shows que viste? No. Imposible, no, yo tampoco. Imposible. Perdón, dale, perdón la interrupción. Te digo, no puedo contar los shows de Memphis. Imagínate el resto. Claro. Y yo digo, a Memphis lo vi, ponele 6, 7, 8 veces, y a Los Ratones lo vi 6, 7, 8 veces, Bueno, y Bueno. a David Lebón lo vi 50 veces, qué sé yo, a Charlie lo vi 20 veces, a Spinetta lo vi 20 veces, a imposible, Papo lo vi imposible. 15 veces, qué sé yo, Claro. por Y decir estás números. hablando Sí, de sí. los conocidos. Sí, ni hablar, porque además yo empecé después a hacer un programa de blues, y esto también tiene que ver con la pregunta que me hiciste, y entonces empecé a ver las bandas del profundo, de lo más adentro de la movida del blues, que entre el año 2008 y el 2016 había una movida de blues muy fuerte en la Argentina, Sí. de blues independiente, ¿no? Sí. Sacando Memphis, sacando la Mississippi, Chevy sacando Rocket, a Blue Botafogo. Motel, Sí, La mirá, Rusa también. La un Rusa. poco, La Rusa. Esas son bandas, están dentro de la movida del blues, yo creo que son bandas más de rock. Más de rock, sí, tal cual. El blues profundo tenía en esa época, ahora bajó un poco después de la pandemia, bajó un sobre montón. todo, Sí. tenía una movida muy, muy interesante con gente que hacía blues en inglés, con gente que hacía blues acústico, con guitarras, con una guitarra y una armónica. Ujú. Bueno, a partir de mi programa de blues y de rock, que fue se llamaba No Tan Distintos, fue entre 2006 y 2022, yo tenía invitados en el programa. Y vino primero Adrián Otero. Mirá. Después vino el ruso Beiserman con Emilio Villanueva. Después vino Gustavo Villegas. Después vino el King Alfano. Después vino Giuseppe Popolo. Después vino Martín Luca, el actual cantante. Fueron pasando casi todos los músicos de Memphis. Memphis en ese momento no existía como banda, estaba separado. Se separaron en 2008. ¿En dónde tenías el programa?
al principio en FM Flores Ajá. y después en arroba online, radio online. Radio arroba, sí. 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 Yo Perdón, llevé- me sonaba uno de FM de la FM Patricio, no sé por qué no Mirá. está distinto. Dale, ¿y? y había varios, yo lo quise registrar el nombre y no se pudo. Pero bueno, pasaron como 600 músicos por mi programa, la mayoría de ellos tocando. Bueno, con Adrián pegamos buena onda, nos vimos varias veces después, yo lo fui a ver a algunos shows. Ujú. 10 días antes del accidente me lo encuentro en un restaurante, cerca de mi casa, donde yo comía una vez por mes, por ahí, y que era de un amigo de él, el dueño era un amigo de él. Se viene, se sienta a la mesa que ya estaba comiendo con mi mujer, se pone a charlar con nosotros y nos cuenta que había comprado un auto, que se iba a vivir a Córdoba, que tenía el disco listo. Claro. Solista. El segundo Sí, disco sí. solista. Con Oscar Mediavilla. Con Oscar Mediavilla, tal Ujú. cual. Y que cuando volviera íbamos a la radio y llevaba unos músicos y cantaba unas canciones. Y 10 días después de eso, el accidente, ¿viste? Mm, A mí me pegó mucho eso. sí. Y ahí empecé a buscar a ver qué había escrito sobre Memphis y sobre Adrián. Y no había nada, o sea, hay cosas, Sí, hay muy poco, Periodísticas, realmente hay muy... Sí, exacto. ¿no? En diarios. Exacto. Y además, Se presentó en el festival tal, que yo inclusive Sí. lo fue en Costa Salguero, se presentó. sí, tal cual. nada. O entrevistas O a Otero, entrevistas, ¿no? claro, Entrevistas claro, a Otero hay muchas. Sí, sí, sí. Pero no había un libro, lo cual me llamó la atención porque es una banda que fue muy popular en los 90, Sí, 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 sí. salvo Soda Stereo y Los Redondos. Memphis era la banda más popular en la Argentina, por encima de Los Ratones, de los Cadillac, de Virus. Y sí, puede ser, ¿eh? Sí, Puede ser, sí, sí. Y esto queda comprobado en que el disco en vivo de Memphis, que es el que los lanza al estrellato, es el segundo disco más vendido en vivo de la historia del rock nacional, detrás de Ruido Blanco de Soda Stereo. Ujú. Ah, mira. Que es un dato fuerte, Oh. ¿viste? Además empiezan a sonar en el programa de Tinelli. Este tema que escuchábamos, bueno, como eso, una mosca, sí. es uno de los temas que usó Tinelli, que Tinelli. usó 4 temas de Memphis. El más conocido fue La Flor Más Bella, Sí. y a partir de ahí llegan a Latinoamérica. No, pero aparte lo que lo popularizó ese programa fue tremendo. Claro. Es decir, era verlo a Tinelli y pensar en ese tema. No había otro. Sí, aparte- ¿eh? Como el de los Beatles de la apertura también de Claro. Videomatch, También, ¿no? claro, sí, Por sí. supuesto. Después usó un tema de los ratones. Bueno, Claro. aparte él los claro, cantaba y hacía mímicas, ¿no? Sí, Tinelli, tal cual. en esos temas. Bueno, no había nada escrito y me llevó 10 años entender que por ahí lo tenía que escribir yo el libro. Y entonces ahí empecé a trabajar. Lo llamé a Russo Weiserman, le pregunté si había algo escrito sobre Memphis, me dijo que no. Le dije que yo tenía la intención de escribir algo, que no sabía si iba a ser un libro o qué. Y tuve 3 o 4 entrevistas con él, empecé a hablar con los músicos y así fue saliendo, digamos. Así que es una suma de razones, ¿viste? La muerte de Otero, haberlo conocido y haber pegado buena onda con él. Claro. Encontré que no había nada escrito sobre Memphis y por eso fue la decisión de escribir este libro. Bueno, a varios de ellos, o algunos de ellos, yo también he entrevistado. Adrián con su primer trabajo solista, al Russo Weiserman y a Martín lo vimos el año pasado acá, o el año pasado acá, ¿no, Gil? También que vinieron al estudio, Puede ya con ser, bastón, sí, acá. el ruso. Sí. El año ya pasado grande, no, ¿cuántos años hace tiene 3 hoy en años, día? creo. ¿De cuántos? Más o menos. Más de 70 seguro. No, por ahí. Ah, ¿no? ¿Por ahí? 69, 70, Ah, debe mirá, tener. pensé que estaba No me acuerdo de memoria los años, Y pero. cuando hablábamos un poquito de... 3 años. Fue antes de la otra Por radio. eso. Y cuando hablábamos recién de otras bandas más chicas que quizás yo las tomaba más como bluseras, pero porque hacen unas canciones de blues, y cité a La Rusa es del hijo del ruso, justamente, ¿no? Sí, sí. Que hoy en día creo que no sé si está... Volvieron. ¿Volvieron ahora? Volvieron, sí, porque sí, él estaba sí. viviendo en el interior. Sí, Yo me ahora está de recuerdo. nuevo acá. Está de nuevo acá. No- Gran banda, ¿eh? La Rusa era una Gran banda, tenía gran una banda. polenta tremenda. Bueno, 70 tiene el ruso. Cumple ahora 70 en mayo. Cumple ahora Mirá. 70. Ahí me fijé. Vino con Fabio Escaturquio. Sí. Sí. Y a mí, claro, Sí, ¿o no? sí, Sí. sí, sí. Y a mí me llama mucho la atención porque la verdad es para mí hay dos bandas, o sea, sin desmerecer a las bandas más chicas y todo esto, ¿no? Pero a mí me parece que hay dos bandas que reflejan el blues en Argentina y en Latinoamérica, y son Memphis y la Mississippi. Ujú. Después cada uno, si quiere, los puede poner, me parecería una estupidez en contra, pero los puede poner en distintos años, quién primero, quién después, bla, 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 bla. Y me parece que es un género
en el mundo que está infravalorado totalmente, porque el blues estaba desde el jazz, desde los comienzos del jazz. Antes, correcto, del Antes. jazz, desde antes del jazz. Y que hoy prácticamente no exista, no sé, a vos no sé, no creo que te ponga bien, pero ¿qué reflexión te llama, Guille? Porque yo hay veces no le encuentro palabras. Tengo más para preguntarte sobre las de ahora, pero empecemos por esta. Mira, el gran tema con respecto al blues es la falta de difusión. Sí, no tengo duda. Porque blues sigue habiendo. Claro. Por supuesto que es un género menor en cuanto a repercusión y a convocatoria de público. Menor suena medio feo, ¿no? No es un género menor el blues, pero digo, tiene menos convocatoria y menos difusión que el rock and roll o incluso que el jazz. Es la raíz de todo el blues, ¿no? El jazz nace después del blues. Sí, nace después del blues. Todos los géneros, inclusive algunos de los que se escuchan hoy, como el hip hop, tienen su raíz en el blues, ¿no? Porque del blues salió el rock and roll, del blues salió el soul, del soul el funk, del funk el hip hop, el rap, el reggae, del soul. Sí. Así que todos esos géneros musicales tienen raíz en el blues. En el primer blues, que era un blues acústico, de un tipo que tocaba con una guitarra, y a veces ni siquiera una guitarra. A veces eran cánticos a veces, Sí, básicamente, claro, no eran ni siquiera acompañados por instrumentos. Sí, absolutamente, que nacen en los campos de algodón, del Mississippi. Claro, en los esclavistas. Exactamente. Sí. Así que yo creo que hay que buscarlo, porque el blues está siempre. En la Argentina tuvo dos épocas de mucha exposición y de mucha difusión, que fueron los 90, cuando vinieron a la Argentina todos los músicos importantes de blues del momento, B.B. King, Albert Collins, James Cotton, ¿Todos de la mano Robin de Papo? Ford. No, casi ninguno. Ninguno. Bueno, ninguno. B.B. King podría llegar a estar más ligado, pero... Sí, por supuesto que está ligado. Pero después ninguno, claro. No. Papo tocó con Albert King también. Claro. Pero en realidad vinieron por emprendimientos comerciales de productores y en algunos casos hasta poco comerciales de algunos productores, porque tocaban en lugares muy chicos, eran blueseros un poco menos conocidos. Había bares de blues. De renombre menos conocido. Y además, esa movida de blues muy fuerte, con muchas visitas internacionales, porque podría seguir hablando, Coco Taylor, John Mayall, Robert Cray, Robin Ford, Junior Wells, Hubert Sumlin, un montón de músicos. Esa presencia muy fuerte del blues se retroalimenta con la explosión de Memphis. Claro. Entonces Memphis potencia esa movida. Claro. Y esa movida lo potencia también a Memphis, ¿no? Claro. Las ganas de escuchar blues hace que lo primero que vayas a ver es a Memphis. Se retroalimentan de alguna manera. Claro. Pero el blues siempre está. Yo te digo, la segunda etapa fue de 2008 a 2016, digo yo, también con visitas internacionales, un poco menos, pero también con visitas internacionales, y con una movida muy fuerte nacional, de bandas chicas, ¿no? De bandas independientes, solistas, tipos musicazos terribles, músicos con mucha trayectoria que no trascendieron fuera de la movida del blues, algunos un poquito más, como Lambre González, Daniel Raffo. Dos. Claro, sí. Claro, pocos. Bueno, y así todo es difícil en la música, ¿no? Trascender. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Así que, bueno, ya te digo, el blues está, hay que buscarlo. Eso sí, no está tan accesible, pero hay que buscarlo. Perdón, pero también sí, ahí te dejo hablar a vos, Sí. perdóname, pero también lo nombramos recién por arriba y me parece que quizás yo haya faltado un poquito de respeto a la historia, porque a Papo también lo tenemos que meter entre los... A ver, sin Papo no sé si habría blues, Sí. si estaríamos hablando de Memphis o de la Mississippi. Por favor, entiendan esto, pero con popularmente las referencias, me parece que son, con todo el ánimo aquí no voy a equivocarme, Memphis y la Mississippi. Lo quiero aclarar porque me parece justo. Me quedé enganchada con este comentario que hiciste, que buscando material sobre Memphis o sobre Adrián exclusivamente, que no encontrabas, dijiste, bueno, quizás lo tengo que hacer yo. Está bueno eso. 10 años, atrás. No, pero genial en realidad, ¿no? No sé si yo digo, bueno, esto no está, lo voy a hacer yo, ¿no?
Y mantenerte 10 años con esa idea y hacerlo. Claro, Que no, es no. moco de pavo. Por eso Perdóname, digo, sí. bueno, dijiste que ya hiciste el libro, plantaste el árbol, Planté el árbol, sí. hijos, Tengo una hija del corazón, digamos. ya está entonces, o sea, ya estás hecho. No, soy, Ya está- soy no, demasiado... Pero ya está Claro, hecho, hizo el escribo libro, otro más, plantó el pará. árbol, tiene la hija, ya está hecho. Y estás contento, estás feliz, estás satisfecho con Sí, esto o te sí. quedó algo en el tintero. No, con el libro estoy muy Sí, contento. bien. El libro me encanta como quedó, tiene Bien. muchísima información. Te pregunto también porque Carlos recién Irusta nos decía que ahora que está el libro hecho, dice, esto me quedó y me quedó y me quedó y me quedó. Bueno, pasa, hay cosas que pasan y hay cosas que te enterás. Ah, después del libro, Sí, cosas sí, que, mira. sí, porque te escriben los fans, viste, que compran el eso está libro. buenísimo, Me claro. escribió un fan, el primer Sí. fan que me escribió, además periodista deportivo igual que yo. Mira, Bueno, me elogia el libro, me dice, me enteré un montón de cosas, yo lo seguí toda la vida, qué sé yo. Te faltó una sala de ensayo, me dice. Porque yo hago un recorrido por las salas de ensayo donde toca Memphis. sí, Y me dice, te faltó una sala de ensayo y me dijo dónde era y qué sé yo. mira. Y- Para el y- volumen 2 te queda. Sí, claro. Digamos, yo siempre tengo una copia que voy modificando, ¿viste? Así que esa sala de ensayo, cuando la coteje, digamos, Claro, hay que chequear. que ¿Lo ya sé chequeaste? ya sé que es así, pero todavía no lo chequeé, que Bien. es cierto lo que dice, Sí. la agrego, ¿viste? Para si llega a haber una reedición. ¿Este es tu primer libro? No, es mi tercer libro. Tercer libro. ¿Los otros? Mi primer libro es una novela policial Sí. que se llama Mataron a González, que la edité en 2019. Es una novela ambientada en el mundo del fútbol. Ujú. Y el segundo libro ¿Pero es esa es ficción pura ficción o sale pura. de un disparador? No, Ok. ficción pura, Ok. ficción pura. Y el segundo libro mío es un libro de fútbol. Yo soy periodista deportivo de formación, Ujú. en el Círculo de Periodistas Deportivos, sobre el equipo del que yo soy hincha, que es Tigre. Mira. ¿Sí? Así que escribí un libro sobre los 15 años más gloriosos de Tigre, de 2004 a 2019. Bien. Y bueno, el libro de Tigre surge porque yo, cuando viene la pandemia, yo dije, ¿cómo voy a escribir ahora que estoy en casa? Voy a escribir como loco. Pandemia querida mía. Mil ideas tenía, mil ideas. Me siento frente a la computadora y no se me ocurría nada. Claro. No se me Suele caía pasar, una puede idea. pasar. Y dije, ¿qué es lo que más fácil me sale? Escribir sobre fútbol. Y empecé a escribir sobre Tigre, después convoqué a un amigo y lo empezamos a hacer entre los dos. Así que fue una cosa así medio de no saber qué escribir. Claro. Igual estoy contento con los tres libros, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Con Pero resultado. este es el que más me gusta de todos. Claro. Y aparte tiene mucho laburo de investigación, mucha investigación. Digamos, hay 8, por Memphis pasaron 30 músicos, A la mierda. No. entre oficiales y semioficiales, porque hay algunos, como el Gonzo, por ejemplo, que toca en un par de discos Claro. y está en las fotos, o sea, es prácticamente un músico oficial de Memphis, aunque nunca No estaba se lo después en nombró. los vivos, a lo mejor. Estaba Sí, en el algunos disco. sí. Lo que pasa es que después él se fue a vivir a España Claro. y él aparece antes de su viaje y después de su viaje. Claro. Entonces yo lo cuento. También a la sección de vientos, que más lo acompañó, encabezada por Miguel Tallarita, no encabezada por él, pero con él Sí, como sí, pero nombre bueno. más Como conocido. referente de los Está en vientos todos de lados, claro. Salarita, claro. Así que son 30 en total, de esos 38 que fallecieron. Ya. Jo. Ponele, del primer disco de Memphis, Alma bajo la lluvia, hay que tocan 8 músicos, de esos 8 músicos quedan 3. El ruso Beiserman, el King Alfano y Raúl Lafuente, el baterista. Los otros 5 fallecieron. Qué jóvenes, ¿no? Porque. Algunos muy jóvenes, Claro. sí, tal cual. Así que ahí tenés que empezar a buscar a los parientes, a los amigos, ¿viste? Para poder armar la biografía. El libro tiene la biografía de cada uno de esos músicos. Sí. Y Perdón. bueno, sí. Yo tengo, perdón, estás hablando de músicos y tengo una duda terrible y tengo miedo hasta de pasar vergüenza. Pero ¿Es lo que me dijiste hoy? no. Ah, porque No. te dije hoy justamente le podemos preguntar. Sí, Esa sí, era la tengo, la pregunta. tengo, pero Porque no me para, preguntaste no hace es un para rato. este momento. Sí, Ah. ya sé, me di cuenta cuando Claro, te lo ahí decía. está. Ahora es una interna estúpida nuestra. Pero, insisto, me da vergüenza preguntarlo, pero ¿Otero entra después? Ah, ¿O sí Otero y no. está con el primer disco ya de Memphis? No, sí, en el primer disco Ya sí. está en el Sí, primer sí. disco. Lo que pasa es que Otero
Perdóname si te saqué un poquito de no, lo que no, venía no, redactando. no hay ningún problema. Otero se suma muy poquito después de que la banda empieza a ensayar, digamos. Sí. Muy poquito después. Mucho antes de que debuten. Cuando empezaron a ensayar, eran 5 músicos y se suman 2 más. Primero León Almará y después Adrián Otero. Todos se conocían de esa emblemática esquina de Floresta donde estaba la Universal, que es Rivadavia y Olivera. Lo importante que son las esquinas en Buenos Aires y Argentina, la puta madre. Bueno, es y increíble. claro, y en Buenos Es Aires increíble. y los barrios. Y los ¿no? barrios, Claro, tal claro cual. que Memphis sí. es una banda de barrios, Claro. ¿no? De Floresta, Paternal y No Mataderos. tenga ninguna duda. Claro. Empiezan a componer, el Ruso y Adrián se hacen amigos, se van de vacaciones a la costa y empiezan a componer canciones. Y salen las primeras canciones de Memphis. Cuando el grupo empieza a ensayar, Adrián decide irse de viaje. Ahí va. Hace un viaje primero por Latinoamérica y después hace un viaje a Europa que termina en Marruecos, en el norte de África. Ese viaje duró 2 años. Por lo tanto, en el debut de Memphis, Adrián no estaba. Canta el Ruso Weiserman. Esto es el 5 de mayo del 78. Pero habiendo grabado el primer disco ya. No. Ah, sin grabar nada. Sin en el grabar debut, nada. sin disco. Perfecto. Un show, no los conocía nadie. Perfecto. Unión de Benevolencia, en la Sí, calle claro. acá. Sarmiento. Cangallo, Perón. Perón. Tenés Sí. razón, Perón. En el teatro, el pequeño teatro que hay ahí Qué debutan. lindo. ¿Subsuelo? Eh, ¿O planta baja? ¿No te acordás? No. Porque también estaba el subsuelo de Uniones. Bueno, dale. Bueno, ahí debutan. Tocan algunas veces más. Y el Ruso dice, hasta que no vuelva Adrián, vamos a parar. Porque no sé, yo... Todo bien, canta pero- muy bien el Ruso, Sí, muy sí, bien sí, canta. sí. Pero dice, yo no me siento cómodo. Adrián le va a dar otra impronta al grupo. Así que esperan. Adrián vuelve en el 80. Y tocan por primera vez a comienzos del 81 en una sociedad de fomento de mataderos. Primer show con Adrián Otero. El primer disco es del 83, grabado en el 82, Alma bajo la lluvia. Sí, ya estaba Otero. Estaban prácticamente 4 de los 5 fundadores, ya habían cambiado Claro. al tecladista. Claro. Y es un disco de moderado éxito, digamos, pero ellos ya tocaban con mucha gente. De hecho, llegan al disco a través de que se entera Claudio Kleiman de Ricardo Kleiman. Ricardo. Claudio es el periodista, amigo. Exacto. Ricardo Kleiman se entera de que los muchachos están tocando y que llevan mucha gente, los va a ver, les gusta mucho y los contrata a través de RCA para grabar 3 discos que después fueron 2. Así que eso es un poquito la historia de Otero De cómo comienza Otero con Memphis. Sí. Voy a esa pregunta, porque también, si no, después me lo olvido. Vos sabés que hoy estábamos hablando un poquito, entre todas las cosas que uno repasa para empezar el programa. Y hoy mismo en día, en Estados Unidos, por ejemplo, se pone, no sé, supongamos en el ranking Billboard, supongamos, ¿no? Porque hay varios rankings, los rankings son para armar cosas, son fenomenales. Como número 1 a un artista de inteligencia artificial. ¿Cómo ves vos la realidad esta, por lo menos en la música o en el arte, de la inteligencia artificial con respecto al... No te digo comparándola con Memphis, porque sería atroz la diferencia, para mal, porque eran seres humanos, ¿no? Estaba acá todo, ¿no? Sí. Pero ¿lo considerás música? ¿Lo considerarías música lo que hace la inteligencia? Mirá. No escuché, perdón, Sí. un blues en inteligencia artificial. Hasta ahora. Parece Hasta raro. ahora. Mirá, la verdad es que no escuché música en inteligencia artificial. No voy a salir corriendo a escucharla. Claro. Tampoco. Ni siquiera decirle, no me haces un blues. No creo. Ya en su momento con aquella vieja polémica de Papo y DJ Dero, ¿no? Bueno. Yo me sentía más cerca de Papo, sin desconocer el Me laburo sigo de los sintiendo DJs. un poco más cerca de Papo. Sin desconocer el laburo y el Sí, talento pero de los sí, DJs, tal cual. Tal cual. me sentía más cerca de Papo, entendí lo que dijo, lo compartí. Yo soy old school, como se dice ahora, ¿no? Soy de la vieja escuela. Sí. Igual Deró ahí me parece que se expresó mal él.
Él tuvo una mala expresión, pero bueno, no importa, eso es discusión de otro sapo, de otro pollo. Así que el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, no sé, hay cosas para las que a mí me ha resultado útil, qué sé yo, para hacer algunas imágenes, ¿no? Claro. Para lo poco que yo la puedo usar, digamos que yo me siento capacitado para usarla, que es Sí, entrar porque esa ahí. es otra, Claro, hay que saber usarla, hay que saber ¿no? usarla. Obvio. Me costaría. A mí me gusta, y además, yo siempre digo esto. Yo en los años 80 escuchaba música de los años 80. En los años 90 escuchaba música de los años 90. En el 2000 empecé a escuchar música de los 70. En el 2010 de los 60. Y ahora escucho desde los, no sé, música de los años 30, que es Robert Johnson. Sigo escuchando, Claro. Hasta 70 sigo escuchando con todo. Entiendo. 80 y Me 90, ahí, ¿no? No Algunas sé cosas. si está bien o está mal, pero No, me pasa, te por juro O sea, que lo me pasa, actual me pasa. no lo ponemos lo actual. Es que es muy. Y encima. Te debe pasar. Yo, insisto, yo todos los días cocino en mi casa, esto lo saben. Yo cuando cocino pongo música. Para mí es. O mismo cuando mi hija hace tareas, tiene 9 años, yo le pongo música de fondo. Sí. Es decir, y preferentemente a mi elección jazz. Cuando ella quiera elegir, listo. Pero para mí la música es fundamental. Y hasta cuando no tengo ganas, porque tengo la cabeza saturada, pongo algo, no sé, me voy mirando hasta Chopin o Mozart, que lo hago también. Pero no entiendo, todavía no desculo por qué me voy tan atrás. Porque estoy buscando cosas nuevas en el pasado. Y no es normal Que uno busque cosas nuevas. en el pasado. Claro, tal cual. Las cosas nuevas están ahora, son nuevas. ¿Me explico? Sí. ¿Me explico? Claro. No sé si te pasa. Sí, pero sí, pero es digamos, muy loco, ¿no? cuando empezás a escuchar música de tan atrás, cuando lo haces por primera vez, Vienen es cosas música nuevas, nueva sí, para sí, vos. sí, Claro, te tal vienen cual. cosas nuevas a la cabeza. Claro, es cual. música Yo lo nueva. tomo de esa manera. Sí, yo cuando empecé a escuchar, no sé, música de los 50, ponele, porque los 60, Elvis, todo eso ya lo conocíamos. Pero cuando te vas más atrás y escuchás música de los 50, de los 40, de los 30, es todo nuevo. Claro. Es todo nuevo. Esa música, te digo más, el jazz primitivo, el ragtime. Las Big Band. Ni hablar. Ni hablar. El ragtime, por supuesto. Bueno, eso, escuchás, no sé, la música de Scott Joplin, Sí. y es nuevo. Yo nunca había escuchado eso cuando lo escuché por primera vez. Así Y que, ojo bueno, que muchas cosas las encontrás en YouTube si las buscas. Yo Sí, cuando sí, leí la sí. historia del jazz de Marcelo Bettoni, librazo, no sé si lo leyeron. sí, lo tengo, sí. Es largo, pero es una excelencia. La verdad es algo riquísimo para leer. Sí, muy lindo. No mucho, todo lo encontrás en YouTube. Es decir, Sí, es muy interesante. A veces, no me esperaba esto, a veces para mejor, a veces para peor. Pero es interesantísimo que encontrés todo eso viejo en blanco y negro ahí, ¿eh? Pero Sí. igualmente yo coincido con el hecho de que vayas a buscar ese tipo de música porque es con el sonido que más te hallás. Digo, porque yo con los sonidos actuales, que me perdonen, no voy a dar ni nombre de nadie, pero que me perdonen todos los nuevos que están saliendo, yo no comulgo con ese sonido, no me identifico. Entonces digo, ¿está mal que uno no se identifique? No. No. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Lo que pasa es... Sí. No lo voy a denigrar ni voy a hablar mal de ellos, obvio, pero es lo que yo... Yo lo denigro, yo pero... no lo acepto, lo ¿entendés? hago, pero soy de rebeldón que soy. Perdóname, si se convirtió en una charla, disculpen. Pero a mí me pasa por experiencia que para que te guste tenés que escucharlo varias veces. O quizás para asimilarlo hay que escucharlo. A ver, yo he escuchado bandas como la Bela Lugosi, que hoy en día no sé si sigue tocando. Y la verdad es que cuando lo escuché por primera vez le dije, no vamos a pasar nunca esto. Y te hablo de los años de FM Patillo. Sí. Y sin embargo, quizás hoy es la 25. Ahora Yo la he lo escuchado pasarías. cuando estaban los primeros demos de la 25. En aquellos años, en el año 2010, año 2009. Cuando llevaban los demos a la radio. Cuando llevaban los demos, que yo me iba con 7, 8, 10 CDs a casa mínimo. Sí. Yo a la 25, yo no la voy a... Perdón, pero no la voy a pasar. No puedo pasar esto en la radio. Y hoy en día, vos lo escuchás y decís, lo que era un poco... Miren este rock que está muy bueno. Es decir, no sé si era intoxicado, pero está... Hoy en día lo escuchás y decís, está muy bien. Entonces hay que darle tiempo... ¿A qué quiero decir con esto? Que hay que darle tiempo a la música para escucharla y para asimilarla. Ahora, si después de ese tiempo a mí no me gusta, Claro, chao, ya no está. vuelvo. Claro, O sea, sí. no Tal puedo cual. insistir mucho más. Sí, a mí no me llega la música Claro, actual, bueno, digamos. eso también es otro, Claro. Por supuesto que cada uno Tal elige lo que escucha, nada está mal.
no está mal que a nosotros no nos guste, Claro. y no está mal que les guste a Tal nuestros cual, tal hijos cual. o a Es quien sea, ¿no? música, Sí. música. Es música, es todo muy Si es respetable, hay música, está laburo, bien, es decir, después veremos todo lo demás. tal cual. Después está el gusto personal. Tal cual. A mí me gusta toda la vida el rock and roll, el blues, un poco más de grande el jazz. Y escucho otras cosas también. Escucho algo de música clásica, escucho algo de Luis tango, Miguel. algo de folclore. Claro. Pero mi música es rock and roll, blues y jazz, digamos, ¿no? Y después los derivados, soul, Por funk, ese tipo de Claro. cosas también. Pero bueno, cuando digo bandas, ¿qué bandas de rock vas a ver ahora? Y yo voy a ver bandas de rock que existían antes, digamos. Voy a ver Divididos por ahí. ¿Viste? No sé, Claro. ese tipo de bandas, ¿no? Bueno, Quizás Memphis. si viene Greta Van Fleet de afuera, ponele, que es una gran banda, ¿no? Me gusta, pero bueno, hay que elegir también. Lo único importante, la fantástica historia de Memphis la Brucera, la presentación del libro de Guillermo Blanco Alvarado, participan Daniel Beiserman, el ruso, y Humphrey Incilio. ¿Cuánto hace que no veo a Humphrey? Un montón. ¿Cuántos tienes Humphrey también? Ya está. No, de edad no sé, pero hizo el prólogo del libro. ¿Hizo el prólogo? Sí, sí, sí. Es un amigo. Supo ser un gran prensa también y productor radial y de discográfica. ¿No? Pero yo lo conocí cuando era cuando hacía prensa. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, sí. Bien. Este miércoles 18 de marzo, 18 horas, en la sala Augusto Cortázar, ahí en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Hermosa, por cierto, biblioteca. ¿Cuándo es? Próximo El miércoles que viene. Próximo miércoles. Hoy no, el que viene. El que viene. Bueno, está, ojo, quizás pueda estar. Dale, te diciendo- esperamos, ya te esperamos. sé que no te vas a poner mal porque no vaya, pero. Empezá quizás igual, pueda- Si no lo ves en la platea, vas a pero- empezar. Arranco. pero me gustaría. Estaría bueno. Sí. Este es el libro, ¿cómo se puede conseguir? Bueno, el libro se puede conseguir en mis redes. Me buscan por mi nombre y apellido, Guillermo Blanco Alvarado. Está en Mercado Libre. Y después está en algunos puntos de venta, como la librería Hernández, acá nomás, Corrientes al 1400. En la librería Patria Grande, Rivadavia y Boyacá, en Flores. En la librería JB Libros, en la calle Andonaegui, en Villa Urquiza. En la disquería Tempo, en Plaza Serrano. En la disquería RGS Music, en Corrientes y Escalabrini Ortiz. Y en Malungo Libros, puesto 44 de Parque Centenario, un lugar muy lindo para conseguir libros. Ahí se puede, en todos esos lugares se puede conseguir, por ahora son estos nada más. Bien. Pero bueno, Me ahí estamos. encanta como un regalo, comprar ese libro para regalarle a alguien. Porque ¿a quién no le gusta Memphis? ¿A quién no le gusta Adrián Otero? Y Contame. más allá de este, que sí es correcto, regalar libros es muy bueno, ¿eh? Claro. Es un Ah, buen sí, regalo, totalmente. Realmente lo es. Vos sabés- Yo soy de regalar libros. A propósito es de es un muy buen regalo. De esto que decís, ¿a quién no le gusta Memphis? Sí. Yo empiezo a entrevistar en el libro a periodistas de rock, a los más conocidos, ¿viste? Para preguntarles su opinión sobre Memphis. Y todos tenían historias sobre Memphis o habían sido fans de la banda. Bueno, Humphrey era uno que era fan de la banda. Bueno, Humphrey, yo le dije, Humphrey le dije yo. Está bien, se escribe Pero así, es no hay Humphrey, problema. claro. Hablas con Sergio Marchi y te dice, yo estuve cuando tocaron en tal lugar que fue el segundo show y yo tocaba en una banda. Hablas con Alfredo Rosso y te cuenta una historia también. Claro. Hablas con Claudio Kleiman, dice, yo estuve el día que se sumó el King Alfano a la banda, que fue en la casa de fulano. Todos tienen una historia para contar con Memphis. Todos los periodistas de mi edad, digamos, Claro. o un poquito más, ¿no? Mariano del Mazo. ¿Con los Memphis o con siempre? Porque yo sé que hay muchos que tienen historias con Adrián Otero. Sí, más que esto nada, es ¿viste? con los que era, Memphis. que era muy de bar, muy de Sí. encontrártelo en la calle, como dijiste vos. Esto era con los Memphis, pero Adrián era como, ¿no? Demasiado fuerte. Era fuerte, La presencia de Adrián era Era demasiado muy, muy fuerte, bueno. ¿no? También me enganché, perdón que con esto yo termino, por ejemplo, mi participación el día de hoy. Cuando dijiste que te pegó mucho la muerte de él, yo creo que a todos nos pegó la muerte de Adrián. Yo no lo conocía, pero te digo que es una semana de luto estuve, porque no podía creer, primero, de la forma, segundo, que él había salido ya de su vicio, ¿no? Del alcohol, y que lo proclamaba a cada rato, cada vez que le hacían una nota. De uno de ellos, por lo menos. Y bueno, por lo menos del alcohol, del cual él hablaba. Y digo, justo ahora que estaba volviendo con todo, volviendo como a vivir, y ahí te digo, yo creo que me pegó también mucho la muerte de Sí, Adrián. él estaba muy entusiasmado con esta etapa de su carrera solista, ¿no? Porque el primer disco de él, Imán, no se vendió Imán, mucho, claro, Imán. no se vendió mucho.
Y acá había toda una producción detrás, Claro. ¿no? La de Mediavilla, en Sí. San Luis y qué sé yo. Sí. Y él estaba muy entusiasmado, aunque era un disco de covers, ¿no? Que era una cuestión rara, porque Adrián era fundamentalmente un poeta, ¿no? Un tipo que Sí. escribió unas letras No tengo fabulosas. dudas, ¿eh? No tengo dudas. La poesía que transmitía era tremenda. Y a mí siempre me llama la atención cuando estos tipos que escriben tan bien deciden hacer un disco de covers, ¿no? Ponerle Bob Dylan Sí. o Patti Smith, ¿no? Sí. Sacan un disco de covers. Bueno, con Adrián Bueno, pasó pero ahí eso, pasó, ¿no? me parece que tiene que ver con la producción. Porque Oscar Mediavilla sí, ahora tiene lo razón. hizo con Patricia Sosa. Sí. O sea, Patricia está haciendo covers, está haciendo duetos, no sé, con Mijares, por ejemplo, Mijares, Igual está también, haciendo duetos, pero todos de covers y de cosas quizás súper populares. comercialmente o musicalmente es una buena forma de reposicionarse Claro. también en el tiempo, ¿no? Es decir, y más saliendo de una espalda tan grande como era Memphis. Ujú. Es decir, de alguna Ujú. forma lo teníamos que posicionar a Adrián. Guille, muchas gracias por el tiempo, contrario. gracias por haberte acercado y perdón, ofrezco disculpas si nos fuimos un poquito más allá de lo que Ningún es problema. pura y exclusivamente Memphis, pero bueno, es música y me parece que Memphis lo lleva a esto, ¿no? Sí, señor. ¿Eh? Esto es el Está stream. bueno. El stream te lleva un poquito más de... Nosotros nos despedimos, esto fue Cruceta, hoy estuvo con nosotros el señor Guillermo Blanco Alvarado, Silvana Espada, Carlos Irusta también. Bueno, un día de mucha charla y linda. Gracias, Guille, gracias, Negrita, nos vemos. Gracias, y nos Federico vemos, nos seguimos Roveda. viendo todos Nos estos días. vemos. Perdón, Humphrey, por haber dicho mal el nombre.